otra sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de febrero del 2026 es la sentencia 032, expediente C25-707, sobre la falta de notificación y error en el cómputo. Mire, la notificación es tan importante, por eso hace rato cuando hablábamos de la notificación. Si la parte no está notificada en el proceso, ese proceso no existe. Es nulo absolutamente desde el inicio. Desde el inicio, ese proceso es nulo. Nulo de toda nulidad. Si las partes no están notificadas. Pero en este caso, hubo también un error del cómputo. El tribunal, cuando sacó el cómputo, dijo que las partes habían sido notificadas y no fue así. Hubo un error en el cómputo, en esta sentencia. Y eso es lo que vamos a revisar. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia dijo que la notificación no constituye un mero formalismo procedimental susceptible de ser relajado por la conveniencia. No puede ser relajado. No se puede obviar. No podemos transar. Usted no puede ir y decirle al juez, usted no puede ir y decir en el tribunal, de ahora en adelante no me notifiquen, por decir algo. Antes había una mala práctica, al inicio que se comenzó con este Código Orgánico Procesal Penal. Recuerdo que las audiencias a veces por ligereza, las partes por ligereza, renunciábamos a la apelación. Eso no se puede renunciar. Usted no puede renunciar a un recurso. Usted no puede renunciar antemano. No, que renuncio a la apelación. Eso lo hacíamos como para darle celeridad. Pero es que eso no, porque eso es de orden público. Es de orden público los recursos. Ni siquiera usted sabe en la audiencia si usted va a apelar o no. A veces sí, de entrada usted sabe que va a apelar. A veces ya en la misma audiencia usted sabe que usted va a apelar. Posible, como lo hace también el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público a veces, una vez finalizada la audiencia, anuncia apelación con efectos suspensivos para que el acusado que se le dio una libertad no salga, para que se le suspenda esa libertad mientras va a la Corte de Apelaciones y se revisa esa decisión. Entonces, esto no se puede renunciar. Usted no puede renunciar a la notificación porque es una garantía constitucional. La notificación no constituye un mero formalismo, dice la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es una garantía de rango constitucional. Cuando un tribunal asume erróneamente que una parte está notificada sin estarlo, rompe el hilo constitucional y convierte el proceso en un monólogo autoritario donde el ciudadano es un mero espectador silente, desprovisto de herramientas para rebatir lo decidido en su contra o a sus espaldas. No se pueden dictar sentencias a espaldas de las partes, a espaldas del acusado, a espaldas de la víctima, a espaldas de la fiscalía, del fiscal, que dicen que el fiscal representa a la víctima. Dice. Entonces, como lo dice aquí la Sala Penal, no se puede dictar sentencias sin haber notificado a las partes, porque rompe el hilo constitucional y convierte el proceso en un monólogo autoritario donde el ciudadano es un mero espectador silente, desprovisto de herramientas para rebatir lo decidido en su contra o a sus espaldas. Sobre este particular, sobre estas notificaciones, la jurisprudencia de este máximo tribunal ha sido un faro de luz en la protección de las garantías, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 252 de fecha 4 de julio del año 2016, en el cual digo, desde una óptica garantista, todas las notificaciones son imprescindibles para el ejercicio del derecho a la defensa, ya que permiten hacer del conocimiento de las partes las resoluciones del tribunal u otro acto procesal y así ejercer las facultades legales que deriven del derecho a la defensa. De allí que las partes deben estar enteradas de todo cuanto está aconteciendo en el proceso, de todo. A las partes se debe notificar. Se debe agotar esa notificación personal. Se debe agotar. En el diseño del proceso penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal, el legislador ha previsto que ante la pluralidad de partes, Ministerio Público, víctima, defensa, imputados, los lapsos para impugnar deben ser comunes. ¿Qué quiere decir esto de que los lapsos deben ser comunes? No puede haber un lapso para el fiscal, otro para la defensa y otro... No. Los lapsos deben ser unificados.
único. Comienza en el mismo día y termina en el mismo día. No que para aquel tuvo una fecha y para aquel tuvo otra fecha, otros lapsos. No, no. Sala penal es conteste al decir que los lapsos deben ser comunes para las partes. Deben ser comunes, debe ser un solo lapso. Allí no debe haber dudas. Esto responde al principio de igualdad de armas y a la seguridad jurídica. No puede concebirse un proceso caótico donde el lapso de apelación venza para una parte un día y para las otras partes otro día distinto. Ello generaría una incertidumbre procesal sobre cuándo adquiere firmeza la decisión. O sea, cuándo esa decisión pasa a ser cosa juzgada, pasada en autoridad de cosa juzgada. Por tanto, la regla de oro en el procedimiento penal venezolano, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, establece que cuando una decisión debe ser notificada a varias partes, el lapso para recurrir es único, común y no individual. Esto implica una consecuencia técnica ineludible. El conteo de los días hábiles de despacho no puede iniciarse bajo ningún concepto hasta tanto no se haya practicado y verificado en autos la última de las notificaciones necesarias. La última. Cuando ya se ha practicado la última notificación de las partes, la última parte, persona, es que comienza a computarse ese lapso. Para lo que sea. Lapso para presentar pruebas, acusación, excepciones, impugnaciones, para apelar de la decisión. Porque si el juez de control en la audiencia preliminar no dictó de una vez el extenso de la sentencia y lo hace posteriormente y lo hace fuera del lapso, entonces debe notificar a las partes para que nazca ese derecho a ejercer los recursos, para que nazca ese derecho a apelar. Es allí. Una vez notificados, pero no notificado a Daniel Carvajal como parte acusadora o como parte defensor. No. Que conste la notificación de todos. Ahora, si solamente me notificaron a mí, no quiere decir que yo no pueda ejercer el recurso de una vez. Sí lo puedo ejercer porque la Sala Constitucional lo ha dicho. No ha comenzado a correr el lapso porque todas las partes no han sido notificadas, supongamos. Pero yo ya tengo mi recurso preparado. Entonces lo puedo presentar. Lo puedo presentar. Lo estoy haciendo quizás antes. Pero es válido. Es válido porque la Sala Constitucional ha dicho que todo antes es válido. Lo que no es válido, lo que sí no es válido, es que usted realice el acto a que se refiere después de transcurrido el lapso. Por eso es que los lapsos son preclusivos. Por eso es que los lapsos son preclusivos. Si yo dejo pasar un lapso, transcurrir un lapso, no puedo pretender que después se reabra porque yo fui negligente, porque yo no estuve atento y dejé pasar el lapso. Miren, amigos, seguidores, mire, amigos, cuando usted tenga duda, esto lo practico yo, esto lo hago yo. Cuando usted tenga dudas de cuánto es el lapso, preséntelo al día siguiente. Presente el recurso al día siguiente. Eso le digo yo a los que me preguntan. Me preguntan algo, me agarraron movido. Yo les digo, ¿por qué tienen que esperar el último día? ¿Tiene duda? ¿Tiene duda en el cómputo que hizo? Haga el escrito y preséntelo. Preséntelo hoy mismo, le digo yo. Que todo lo que tú hagas antes es válido, es válido. Les indico, yo he tenido que presentar recursos de apelación sin que haya salido el extenso, la motivación de la sentencia. Lo he tenido que hacer. Porque resulta que cuando hemos llevado un proceso durante mucho tiempo, lo hemos llevado, estamos claros, y se nos dicta una decisión en la audiencia preliminar que no es de nuestro parecer, ya nosotros sabemos en ese momento, sin necesidad de esperar la motiva del juez, porque hay cosas que el juez no puede motivar cuando la sentencia no es la que corresponde. Cuando la sentencia no cabe, eso es como meter
yo pongo el ejemplo, querer meter un elefante por el pico de una botella de refresco. Eso no cabe. Entonces, el juez no va a poder explicar eso. Y yo lo sé que no lo va a poder explicar. No lo va a poder motivar. Que me diga, no, es que yo agarro el elefante y lo pico en pedacitos y lo voy metiendo de a pedacitos en la botella. No. Eso no se puede. El elefante de todo, cuando se llene la botella, ya no va a entrar, ya no va a caber más elefante. Entonces ya sé, uno ya sabe. Se va, uno se sienta. Y cuando a uno le sacan una decisión contraria, que uno sabe que no es la decisión, uno la hace con pasión, esa apelación. Porque uno lleva la sangre hirviendo. Y eso es un estado anímico muy bonito para escribir. Porque usted está en ese momento inspirado. Tiene esas células del cerebro trabajando, pero a millón. Son las mejores apelaciones que yo he hecho. Son los mejores recursos de casación que he hecho. Así, caliente, cuando me sacan una decisión contraria a derecho. Contraria a derecho, fuera de toda lógica jurídica, fuera de toda congruencia, fuera de todo. Entonces, la notificación es una garantía. Esta interpretación teleológica y sistemática que hace la sala penal impide que se cierren las oportunidades recursivas de manera prematura. Si el tribunal comienza a contar el lapso antes de la última notificación, está violando la ley expresa y favoreciendo la impunidad o la arbitrariedad al impedir que la decisión sea revisada por la alzada. Para impedir. Por eso es que los abogados debemos ser muy meticulosos. Los abogados debemos ser, además de estudiosos, obviamente, además de estudiosos todos los días, en la mañana, la tarde, en la madrugada, 3 de la mañana, cuando usted se despierte y tenga ese cerebro pidiéndole que vaya a revisar, levántese a revisar. Porque ahí es cuando viene, en ese momento, a las 3 de la mañana, es que uno está filosofando. Y es cuando le están llegando las soluciones de Dios, digo yo. Esas soluciones llegan de Dios. Eso es lo que llamamos sabiduría. Que Dios nos impregna de sabiduría y de conocimiento. La sabiduría es más grande que el conocimiento. Yo digo que la sabiduría es el género y el conocimiento es la especie. Entonces, ahí es donde nosotros los abogados tenemos que estar atentos, apelar. El recurso de hecho también lo tenemos. Sobre esos lapsos se han establecido criterios con claridad meridiana sobre el inicio de esos lapsos cuando existen múltiples partes a notificar y al respecto la sala ha dicho, debe recordarse que de conformidad con el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal, los lapsos serán comunes y según el artículo 426 exjuden, los recursos se interpondrán en el plazo de 5 días contados a partir de la notificación. Normas que interpretadas de forma armónica con el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes implican que el lapso para la interposición del recurso de apelación, cuando sean varias las partes a notificar, comenzarán a correr vencido el término de la distancia o al día siguiente de la última notificación que se practique. Ese es otro elemento que no hemos hablado acá del término de la distancia. Cuando una parte tenga que trasladarse de un sitio a otro, lejos, el juez debe darle término de la distancia. Si se notifica una parte y esa parte está en Maracay, Valencia, Caracas, y tiene que venir a San Cristóbal, por ejemplo, entonces se debería dar un término de distancia, como se da en el derecho civil. En el derecho civil, más expresamente se habla del término de la distancia, pero lo debe determinar el juez como mayor como seguridad jurídica, porque entonces la parte no sabría si debe o no tomar ese término de distancia. Para mayor seguridad debe establecerse, se le concede un término de la distancia de tantos días a partir de
Aplicando estos conceptos fundamentales, diciendo que la defensa y el imputado fueron notificados efectivamente el 28 de julio del 2025, que es el caso este, y la víctima fue notificada formalmente el 29 de julio de ese mismo año 2025, uno el 28, otro el 29, siendo esta la última notificación efectiva, la del 29, el lapso de impugnación jamás pudo haber iniciado el 1 de julio de 2025, como pretendió imponer el Tribunal de la Instancia. O sea, el cómputo no daba para que se iniciara el 29, el primero. Como fecha de inicio es una aberración jurídica, dijo la sala, y fáctica. Primero, porque para esa fecha no existía notificación real, vicio de conocimiento. Y segundo, porque aún si la hubiese habido para la víctima, quod non, faltaban las notificaciones de los imputados y la defensa, las cuales ocurrieron casi un mes después. Imagínense ustedes. O sea, que se habían practicado solamente 2 notificaciones, el imputado y la víctima, pero faltaban partes, y al faltar partes no se ha iniciado el cómputo, no ha empezado a correr el lapso. Derecho a la defensa debido proceso, tutela judicial efectiva, 22649 y 257 constitucional. Por mandato de la lógica procesal, de la matemática jurídica y de la interpretación sistemática de los artículos 163 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, el cómputo debía iniciarse obligatoriamente al día siguiente de la última notificación verificada positivamente en actas, en autos. En este escenario, la última notificación fue la efectuada a la víctima el 29 de julio de 2025. Por ende, cualquier cómputo que se iniciara antes del 30 de julio de 2025, día siguiente hable asumiendo despacho, es nulo de toda nulidad absoluta. Ignorar la fecha de la última notificación para cerrar el acto anticipada constituye una subversión del procedimiento que vicia de nulidad absoluta el acto de cómputo y la consecuencia declaratoria de extemporaneidad o firmeza. El tribunal, con su actuar, creó un obstáculo indebido al acceso a la justicia, que fue convalidado por la Corte de Apelaciones, lo más grave, que no conoció el fondo del asunto, lo cual lesionó el principio de la doble instancia y la tutela judicial efectiva. Darse cuenta ustedes que por ese error de cálculo, por ese error de cómputo, la Corte de Apelaciones tampoco entró a conocer el recurso de esta parte, de este caso. No entró tampoco, porque la Corte, en vez de investigar, en vez de revisar, se limitó, seguro, se guió por el escrito de la contraparte y no verificó, porque a veces no se verifican las actas. Pero el abogado, acá en este caso, que sí estuvo pendiente, anunció su recurso de casación. Eso es lo que toca, eso es lo que hay que hacer. Y venció en casación. Entonces ustedes no se preocupen en principio si algo no le funciona con la apelación. Tenemos el recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en este caso. También nos queda aún el recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional, que esa sí sería el último intérprete de la constitucionalidad. Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones y formas establecidas en la ley, salvo que el defecto haya sido subsanado, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, y cuando el vicio impide el ejercicio de facultades, corresponde la declaratoria de nulidad. Así lo dijo la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia. Vamos a repetir para que ustedes la revisen, 032, expediente C25 707-707. Recurso de casación, partes Mauricio Di Chiara López. Ponente, doctora Carmen Marisela Castro Gili. Gracias a todos, gracias por estar acá, gracias por seguirme y más adelante seguiremos con otro o con más contenido.